Ahí está, ya está grabando. Bueno, Perfecto. este es el foro de Arte y Géneros, del Diplomado de Arte y Géneros, que en este momento tenemos residente en UNSA, que lo vamos a volver a abrir el cuatrimestre que viene, que agradecemos siempre a UNSA que nos dé y nos deje hacer estos delirios y estas cosas. Y ese foro que tiene clase los jueves, tiene un espacio los miércoles abierto. Este año, bueno, a mí no se me ocurría otra cosa más copada que hacer que hablar, ¿no? Como siempre. Con este complejo que tengo de niña muda, ¿no? De generar estos lugares de charla. Y les tengo que decir que el diplomado cierra hoy esta primera etapa de foros con la presencia de Raquel, que retomaremos el 15 de julio, los próximos foros que se vienen más o menos dentro de un mes, 14 de julio, miércoles. Bueno, para mí es un honor increíble tener a Raquel acá. Hace años que sueño con ella. Hay muchos datos que me hacen pensar que Raquel es un viaje de ida que yo quiero subirme. Uno de ellos es la irrefutable presencia que Raquel tiene en los demás, ¿no? Esto de que las pibas, sobre todo, pero también los pibes, había muchos pibes, todo el tiempo me dicen, vos no sabés lo que son las clases con Raquel, vos no sabés las cosas que yo aprendí con Raquel, lo que a mí me moviliza, lo que a mí me pone en ese otro lugar. Y cuando yo la observo, la miro, la busco, es una mujer de perfil bajísimo, una artista de perfil bajísimo, que no se cree nada, que no tiene, que está alejada de estos lugares tan centrales del arte contemporáneo, que a mí me estallan, me molestan mucho, ¿no? De mi obra, mi arte, mi yo. Entonces, bueno, esto hace rato que lo tendríamos que haber hecho, y acá lo empezamos. La estoy silenciando a Laura, que siempre deja el teléfono abierto. Laura es Sí, una gran fanática tuya también, te diré, ¿eh? totalmente, totalmente. La conozco de chiquita, a Laura. A muchas chicas de acá conozco de muy chiquitas. Venimos acompañándonos en esto de vivir. Bien, bueno, yo si querés solamente leo la solapa, aunque la mayoría te conoce, pero hay mucha gente que está en el diplomado, bueno, mucha gente, están les cursantes del diplomado que quizás no te conocen tanto, que son de todo el país también, que son de Patagonia, muchos y del norte. Voy a leer la solapa del libro, tenía una biografía que iba, pero bueno, rescatar que lo que más me gusta de cómo se presenta Raquel tiene que ver con las artes visuales y domésticas, que es un territorio que le andamos mucho y que compartimos. Y dice así, la solapa de su libro, Programa Doméstico, que tengo acá. Nacida en Elisa, Santa Fe, en 1957, reside en la ciudad de Santa Fe. Profesora de artes visuales, especializada en escultura, trabaja de artista visual, curadora y maestra en paralelo a una intensa vida doméstica. Realiza producciones en distintos formatos y soportes, individuales y grupales. Desde 1996 trabaja en la conformación de colectivos de artistas e investiga los procesos de producción de obra visual. Actualmente como profesora en la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales UADER de Entre Ríos, desarrolla el proyecto La Pared, Galería de Arte, además el proyecto Inhala, Exhala, con Artistas de Esperanza, desde 2008. Coordina junto a Victoria Ferreira el proyecto, no veo nada, el proyecto de atrás, ahí está, yo iba a decir detrás, producción colectiva de vecinos y artistas que deambula por distintos espacios desde 2011, y programa doméstico, plan de acompañamiento para artistas, que se inició en 2019 en Caserío, Espacio Cultural, y continúa en Casa Boulevard, ambos de Paraná. Publicó Ordenamientos Ociosos en 2013 y Siesta en 2016, ambos con Parientes Editora. Bienvenida. Yo te quería hacer varias preguntas, pero podés hablar lo que vos quieras, me podés interrumpir y podés decir, quiero decir esto, tranquilamente. La primera cosa que quiero decir es preguntarte cómo se articula la práctica educativa
con la práctica, la vida doméstica, con la práctica artística? ¿Cuál es la micropolítica que nos junta todo eso? Que nos hables un poquito de eso. Bueno, perfecto. Yo primero quiero saludar a todos los que están en el espacio este tan lindo que nos resuelve los encuentros, ¿no? Los encuentros que no podemos hacer de cuerpo a cuerpo. Pero también es una forma de apropiarse, diríamos, de otros espacios, porque esto de encontrarnos y ver las realidades, así que de alguna gente que deja sus cámaras abiertas es re interesante, pues vas encontrando con quién vive cada uno, cómo viven, aparecen personas y demás. Entonces eso a mí me fascina porque es como una suerte de intromisión en la intimidad, en lo doméstico justamente. Así que bueno, les agradezco, te agradezco a vos, Kekena, que me hayas invitado, me pareció re encantador que me lo hayas hecho. Sí, realmente yo tengo un perfil bajo por una decisión que fui trabajando durante mucho tiempo, esto de pensar, me llevó mucho tiempo, esto de pensar cómo articular la vida doméstica, la vida de formadora, diríamos, o del enseñaje, y la vida de artista, porque yo, viste, soy bastante mayor, diríamos, así como que vengo acarreando, me gusta esa palabra de acarrear, ¿no? Creo que eso viene del campo, yo en realidad soy de Elisa del campo, no del pueblo, y siempre hablábamos con mis amigas que una era de la ciudad centro, la otra de la ciudad del barrio, la otra de un pueblo y yo del campo. Y ser del campo implica de algún modo venir acarreando cosas que tienen que ver con eso del trabajo del campesino, ¿no? Entonces, bueno, había como una tradición, te diría, en nuestra época de estudiantes, y cuando estábamos a delinear nuestras vidas profesionales, era, bueno, ¿qué deseábamos, no? Bueno, deseábamos, qué sé yo, casarnos, enamorarnos, tener hijos, armar una familia, toda esa historia, o no, o quedarnos solas, pero vivir una vida así eh, a nivel afectivo. Y por otro lado, trabajar en algo, ¿no? Trabajar en algo. Mi fantasía era trabajar de artista, cosa que era muy imposible en una ciudad como Santa Fe, donde no había espacio para la gente que no tuviera, nos decían, que no tuviera cierta trayectoria. Entonces vos decías, ¿cómo armo la trayectoria para poder ser artista, ¿no? Entonces, me preocupaba eso de decir, bueno, me queda solamente la docencia, que en ese momento yo no quería ser docente, no quería enseñar, quería ser artista. Y entonces quedé metida de cabeza por Paulino, una persona que en ese momento me propuso, tenés que trabajar en las escuelas, chau, vos vas a ser una docente excelente. Yo dije, pero no, si ni siquiera entro en el aula, porque entraba a las aulas y me chocaban los bancos. Entonces, el aula no es para mí. Y entonces, bueno, eso me hizo pensar mucho, pero empecé a trabajar en la docencia y, y siempre sentí que no podía dejar de hacer algún tipo de producción artística, pero tenía el problema de dónde metía esa producción, o sea, qué hacía, acumulaba esa producción en algún lado, esperaba, como algunos planteaban, bueno, voy a hacer un tiempo de docencia, me voy a jubilar y cuando ya sea mayor me voy a dedicar a la producción artística. Nada, voy a buscar un mecenas que me banque y entonces voy a producir y voy a dejar la docencia para otro momento, y qué hago con los hijos, y qué sé yo con todo eso. Bueno, todo esto fueron años de trabajo, ¿no? Que llevó a muchas derivas, ¿no? Que ahora se las voy a ir contando. Y que en realidad fueron conciliándose, y en lo que mejor resultado tuvieron fue en los grupos colectivos. Por eso me dedico en un momento a armar o a coordinar colectivos de arte, o sea, donde veía gente que tenía ganas, sobre todo jóvenes, ¿no? Que tenían ganas de
de pensar algún proyecto y demás, ahí estábamos pensando, ver, bueno, a ver cómo podemos hacer funcionar en una situación donde, bueno, teníamos que de algún modo bancar los proyectos nosotros porque no estaba pensado en la cuestión económica. En ese momento yo tenía una amiga que se llamaba Nilda, con la que creamos el Gorgojo, y era muy divertido porque nos reuníamos, ella pintaba, yo hacía escultura, éramos súper disciplinares en ese momento, pero nos peleábamos con eso, ella venía del terreno de las ciencias. Entonces hacía unas obras espectaculares vinculando la matemática, la química con el arte, pero que no entraban en ninguna parte, y yo estaba con el tema de armar y desarmar esculturas y le sacaba foto y decía que eso era una obra, y entonces me decían que era una macanera, que eso no era obra, y bueno, entonces era esta intención de romper con todo lo disciplinar, lo que se había aprendido en la Escuela de Artes, en la Juan Mantovani, transité yo, que en ese momento era una escuela súper académica, con unos profes que venían así de las disciplinas duras y que vos tenías que decidir si eras escultor, ceramista, pintor o dibujante, y no podías hacer todo. ¿Qué se le ocurre a esta mujer hacer todo? De ninguna manera. Entonces, bueno, con Nilda, mientras nos charlábamos y decidíamos, yo lo pongo ahí, ¿no? En el libro, decidíamos no depilarnos más, porque ya no teníamos más ganas de depilarnos, decidíamos, claro, que los hijos los criábamos entre todos, ¿no? Y así decidíamos nuestros amores o desamores, porque, bueno, estábamos en plenas épocas de, de decisiones emocionales, afectivas. Entonces, bueno, ahí creamos el Gorgojo, con lo que salíamos a la calle, o sea, estábamos tomando mate, decíamos, che, mira, está sucediendo esto, bueno, va a salir a la calle a hacer una acción sobre tal cosa. Y ahí improvisábamos y salíamos y tomábamos carteles, tomábamos, en un momento hicimos una acción en el Rosa Galisteo porque no nos gustó el jurado cómo actuaba y cómo habían montado las obras. En otro momento, después de las inundaciones, salimos a la peatonal con cajas que le pedimos a los cartoneros para pedirle a la gente que nos ayude a carrearles de una punta a la otra como símbolo de lo que fue el salvataje, diríamos, de la población santafesina, que en realidad no fue por las decisiones del gobierno, sino por la solidaridad de la gente. Entonces, bueno, de algún modo pretendíamos hacer visible todas estas situaciones, pero lo hacíamos como una cuestión absolutamente fuera, diríamos, de lo que tenía que ver con lo legalizado, formalizado desde el arte, diríamos, o sea, dentro de los parámetros. No hacíamos un proyecto ni nada, salíamos y tomábamos la calle. Como lo hacen los grafiteros. De esa acción aprendimos muchísimo y fuimos muy convocantes después porque muchos grupos de chiques se nos unieron y trabajaron junto con nosotros en intervenciones muy grosas como Cota Cero, donde eran 10 grupos autogestivos que se sumaron a nosotros para hablar de la inundación nuevamente en la laguna Setúbal, con Cota Cero, que bueno, era una acción donde se convocaba a la gente con un grupo que era de Humboldt, el grupo de los 10, que dirige María Rosa Pfeiffer, mi amiga, a llevar una canoa y se hacía una procesión por la costanera mientras por el otro lado aparecía un grupo de gente en una lancha que manejaba Espinillo, un pescador de Alto Verde, donde la gente que iba dentro de esa canoa, mientras una mujer cantaba a viva voz, iban tirando barquitos al agua y se encontraban con una serie de intervenciones en la costa que de algún modo hablaban de las casas metidas en el agua, de los abandonos gubernamentales y demás. Entonces, bueno, ese tipo de movidas, que fue así como el inicio de las acciones grupales,
las acciones colectivas, a mí me marcó, diríamos, el camino por el que yo quería transitar. Entonces, bueno, también eso me hizo pensar, en un momento hicimos un acta, un libro de acta con Nilda, donde poníamos nuestras apreciaciones, porque era muy divertido esa época. Ella vivía a una cuadra de mi casa y entonces teníamos los chiques chiquitos y yo los llevaba a los míos en carretilla hasta su casa, porque en esa época hacía esculturas así muy grandes en cemento, y ella venía con sus cuadros a mi casa, con sus nenitos a cuesta, a consultarme, los poníamos en la vereda y hacíamos una suerte de performance, porque todos los vecinos salían a mirarnos, y hacíamos análisis de los cuadros de ella, que eran un gran plano, por ejemplo, con puntitos. Y entonces trabajábamos sobre ese cuadro media hora, con los vecinos sentaditos enfrente, tipo público, y bueno, y después cada uno volvía a su casa y chau. Entonces, eso era como decir, bueno, integrábamos, incluso cuando salíamos a hacer las intervenciones en los carteles y demás, íbamos con los chicos, o sea, nos íbamos con todo, la perra, la palalula tenía yo en esa época, cargábamos en el auto y salíamos a hacer intervención. Eso definió, ya te digo, un perfil de trabajo, ¿no? Entonces decir, bueno, se puede con cualquier cosa, se puede en cualquier momento y se puede aunque se esté cayendo el mundo, no sé, o sea, llueva, truene, pase lo que pase, podemos hacer producciones que tengan un significado y que tenga un sentido artístico, ¿no? Y que desde ese lugar también involucrar a los vecinos. Esto de algún modo después derivó, ya te digo, en una cantidad de grupos que se fueron conformando, y uno de ellos fue, bueno, el que tenemos actualmente, que es el de A3, que somos un grupo grande de gente, que empezamos con Victoria Ferreira, y que de algún modo nos ponemos así el nombre de coordinadoras, desde el 2011, pero que en este momento ya han sumado un montón, sobre todo mujeres. Tenemos a Nico nomás en este momento, porque Enzo nos abandonó, pero hay Vicente, estaba olvidando Vicente. Vicente es un joven que se nos ha sumado con mucho entusiasmo a hacer performance dentro de nuestro grupo. Y en ese grupo lo que hacemos es distintas acciones, como meternos en el museo, invitados por la directora en el momento, en 2017, donde hicimos la muestra Invisibles y Salvajes, que hicimos una suerte de profanación del museo, y le planteamos como Invisibles y Salvajes porque llevamos a los vecinos al museo. El museo de algún modo salió a la calle, y luego tomamos un espacio barrial acá de mi barrio que se llama Barrio Sargentito, y un lugar abandonado, pero donde los críos del barrio se criaron en la puerta porque no se dejaban entrar, porque el espacio de las bochas, un club de bocha, ¿no? Un club de bocha, los chicos no podían entrar porque arruinaban las canchas. Entonces, bueno, este lugar se abandona y nosotros lo reabrimos junto con la comisión, una comisión que de vecinos que deciden abrir este club, y hacemos durante un par de años una cantidad de actividades en ese lugar, hasta el 2020. Y bueno, así andamos con el de A3 en el 2020, al no poder activar espacios. Antes habíamos andado por el Parque Federal, por el Centro Experimental del Color, o sea, vamos como coqueteando un poco con todos los lugares. Armamos Victoria y Sol armaron una acción que se llama Una cosa lleva a la otra, que era regalarse plantas, intercambiarse plantas. Entonces hacíamos encuentros en las plazas para regalarnos plantas y encontrarnos un ratito y charlar sobre esto que está sucediendo, de
un reencuentro mínimo dentro de las propuestas de distanciamiento. Y después hicimos otra acción que se llamó El Veredazo, que eso fue a final del 2020, que de algún modo convocamos a todos los vecinos de mi barrio, eso se hizo acá en mi casa, que pudieran hacer algún aporte de alguna producción que les interesara. Entonces fueron desde niños con sus producciones a, qué sé yo, el colectivero que hace colectivos en escala y que los muestra y se siente que es un artista, desde Legüera, que lleva libros publicados con tapas de artistas, gente que leía textos de distintos autores, y bueno, música, y terminó en un baile hermoso. Ese fue muy lindo porque fue también como una forma, bueno, yo abrí mi casa para que la gente pueda entrar y ver obras. Yo tengo así como una pequeña galería en el pasillo, que es como, que en realidad son todos regalos que me ha hecho la gente, que tienen un valor afectivo muy grande y que lo tengo así recurada la muestra. Y bueno, así que ese es un poco la producción de A3, y paralelamente trabajábamos, bueno, ¿qué particularidad tiene el tema del de A3? Que el de A3, la mayoría de la gente tiene una vida doméstica muy activa, porque hay muchos chiques dando vuelta, muchos tienen hijos pequeños, entonces tenemos que a veces alterar las reuniones o mezclarlas con problemática de los chiques que tienen que ir a la escuela, que tienen, no sé, les salió un diente, que están, no sé, no sé, enamorándose, o sea, todas estas cosas que pasan en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y paralelamente esta misma situación la llevo a La Pared, que es el espacio de la facultad, de la UADER, donde yo doy una cátedra que se llama Taller de Investigación y Producción 4, y donde de algún modo rompo también ahí con lo tradicional, con la forma, porque la UADER tiene la particularidad que tiene todavía un plan de estudio viejísimo. Todavía estudian, o sea, en los planes de estudio está la morfología, la sintaxis, la teoría del color, que estudiaba yo cuando era joven, o sea, terriblemente viejo el plan. Entonces, bueno, ahí hay un grupo de profesores que tienen así como inquietud de transformar esto, y yo en mi cátedra esta, que es casi la cátedra final de taller, propongo así un espacio donde hacemos ejercicios de curaduría, de pensamiento, y pensando, y de producción, pero pensando siempre también desde la vida cotidiana, ¿no? A mí me interesa mucho esto de pensarse produciendo, pero sin alejarse de la problemática del todos los días, ¿no? Entonces a nadie afuera ya el concepto de 4 horas adentro de un taller pintando aislado del mundo, sino al contrario, esto de pensarse todo el tiempo que estoy en obra, como dice Victoria, estar en obra. Y eso se siente perfectamente, o sea, uno va al súper y está en obra, va a cocina y está pensando en la obra, está pensando en cómo, está pensando y escribe, o graba, o hace un videíto, o te manda un audio por el celular y dice, estoy pensando tal cosa, pero estoy cocinando o estoy tomándome un vino. Entonces, bueno, todo esto sintetiza lo que es finalmente el programa doméstico, ¿no? La particularidad de Esperanza, ¿cuál es? Que hace 10 años trabajo con un grupo de gente que sí son grandes, como yo, donde buscan continuamente una forma diferente de decir, y cuando yo empecé a trabajar con ellos estaban muy preocupados por meterse en el mercado, y en realidad ahora ya se han despreocupado totalmente y están disfrutando de la producción de obra y pensando que hay otras formas de mostrar y otras formas de que la obra circule y que pueda ser
estar al alcance de la gente que le interesa realmente, ¿no? Así que bueno, con esto un poco te sintetizo todo lo que me preguntaste. Bien, bien, bien. Bueno, buenísima tu presentación. Casi te diría que la mejor manera de contarnos tantos años, tanto recorrido. Hay cosas que me gustaron mucho, que me llaman, que me atraen mucho, que es este cruce permanente con las crianzas y esta cosa medio muy comunitaria, ¿no? De que, bueno, nos hacemos cargo todos de todo, entre todas, ¿no? Y esto que vos tenés de estar siempre con otros, ¿no? Que para mí tiene muchísimo que ver con las prácticas que nos interesan, porque básicamente hacemos todo lo que hacemos porque no queremos estar ni sola ni solo, ¿no? Yo, al menos Claro. yo estoy buscando, ¿no? Esto de estar buscando y de que de última de lo que se trata es de compartir la mesa. Las mejores mesas son, los mejores talleres son los que tienen una buena cocina para mí, ¿no? O sea, Totalmente. Un programa doméstico en Paraná, que nos reunimos un sábado por mes. La propuesta es a mediodía, o sea, nos reunimos a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y a mediodía lo que se supone que sería un parar para almorzar, lo transformamos en también en una acción, así. Entonces, bueno, alguien tiene que ofrecer una comida, alguien, una o varios, ofrecer una comida al grupo, y los demás le ofrecen una lectura. Entonces, mientras estamos comiendo, estamos leyendo y estamos pensando, entonces se hace como se altera la dinámica que veníamos trabajando, pero se altera también produciendo, ¿no? Entonces esto de decir, bueno, esto de comer, ¿qué implica comer mientras estamos trabajando? Es solamente, qué sé yo, comemos bizcocho para llenarnos un poquito, así. Yo decía, yo trabajé en diseños curriculares con la Ley Nacional de Educación, y siempre decía que nos alimentaban como pollos, porque nos hacían trabajar, 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 a mediodía cortaban y nos daban comida, 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 en lugares súper cerrados. No podíamos salir a la calle casi porque estábamos siempre, que yo, en el quinto piso, en el tercer piso, donde sea, y a lo sumo bajábamos así a fumarnos un puchito y subíamos otra vez, y más comida y café y seguir pensando. Entonces la sensación de pensarse como pollo nunca fue algo tan cercano, ¿no? Eh, Porque bueno, en mi casa criábamos pollo en una época, en el campo. Entonces era eso, ¿no? Bueno, vamos a alimentar los pollos para que sigan, o las gallinas para que sigan poniendo huevos. Y entonces, bueno, alimentemos a esta gente para que siga pensando. Entonces, bueno, romper con eso, ¿no? El alimento es otra cosa. El ritual de la comida es otra cosa, es un encuentro con la palabra, con la mirada, con la caricia y con el pensar. Esto a mí me gusta mucho alimentar. En mi casa viene mucha gente, yo tengo 3 hijos varones, entonces siempre se me ha llenado mucho de gente en mi casa. Mi hijo mayor, también artista visual y músico, tuvo un grupo de música que funcionó 15 años en mi casa, así que imagínate, eso era continuamente circulación de gente. El segundo se dedica al deporte, y entonces vienen todos los deportistas, ¿no? Y el tercero también hace música, entonces bueno, ahora vienen los nuevos, que son los raperos. El primero era del rock punk y este es rapero. Entonces bueno, tengo público muy variado que vienen a comer, ¿no? Y que me dicen, haceme tal cosita, ay, me muero por unas empanaditas. Entonces, bueno, le hago la empanadita al tal, y le hago la pizza tal, y le hago. Y para mí el tema de esto que parece, ¿cómo vas a trabajar tanto para darle comidas variadas? Se hace una sola comida, esto, principio del campo, una sola comida y se come lo que quiere, cosa que siempre odié, porque dije, ¿por qué la gente tiene que comer lo que alguien decida? La madre o el padre o la abuela, o sea, la gente tiene que comer lo que tiene ganas de comer. Entonces yo me esmeré siempre por darle a la gente que viene lo que desea comer, ¿no? Entonces no me cuesta esto de producir comida para alimentar a la gente con lo que tiene ganas de comer y de disfrutar. Entonces ese encuentro también se carga de otro sentido, ¿no? No solamente es
es el disfrute de la comida, sino también la acción doméstica, ¿no? De alimentar al otro. Y ese alimentar está muy ligado a la práctica educativa, como un ejercicio de dar. A ver, contame un poco de eso, de tu práctica educativa. Absolutamente, sí, totalmente, porque en realidad yo en mi práctica educativa también, yo tuve un modelo muy interesante que siempre recupero, que fue Libertad Argentina Los Tumbos, fíjate el nombre, una profe de un secundario que estuvo organizando el secundario de Nelson, de un pueblo de acá cerca, que el padre era anarquista, ¿no? Le puso ese hermoso nombre y que ella era una gran luchadora. O sea, Libertad Argentina Los Tumbos es una persona que nos marcó a un montón de gente, de profesores, porque ella confiaba plenamente en lo que uno podía enseñar. Y te digo que en ese momento, y te estoy hablando, yo tenía 20 años, o sea que hace como 40 años, en ese pueblo armamos un proyecto muy hermoso que unimos las artes visuales, que eran la plástica, diríamos, la artesanía, que era el taller de educación manual, y la música y el profesor de química y el de matemáticas, y la de matemáticas se sumaron todos los profes juntos y armamos un proyecto donde los chicos elaboraban productos a partir de lo que tenían en la zona. Fueron 2 años de una experiencia donde se rompió con los horarios, o sea, rompimos con la estructura horaria y lo armábamos a los horarios en función de la actividad de los estudiantes. Y pero fue una experiencia maravillosa porque Libertad era una tipa que yo le decía, yo quiero ser como vos, o sea, quiero ser como Libertad, así, una tipa que escucha, eh, que te deja ser y que le pone toda la energía a los proyectos. Y está bueno por ahí esos modelos, ¿no? Que vos decís, rompen con los modelos hegemónicos, con lo tradicional, con esos formatos que vienen ya instalados, ¿no? Del profesor debe cumplir tal horario, debe pensar, debe responder a los contenidos, porque los contenidos, hay que trabajar los contenidos. Bueno, entonces es horrible todo eso y se transforma en algo súper tedioso y hace que los docentes no vean la hora de irse de las aulas, de jubilarse, de irse al carajo, porque en realidad no tienen ganas de pensar siquiera una actividad. Entonces, bueno, ahí aprendí a tomar las riendas de mi vida. Ahí empecé a amar la docencia, ¿no? Y después eso se trasladó cuando ingreso muy joven a la Mantovani como docente. Y donde me encontré primero que la exigencia que tenía, porque tomé una cátedra muy importante, que era el taller. Nosotros en aquella época teníamos 7 años de carrera con la especialización terriblemente larga, y ya cuando llegabas a la especialización tenías ahí un profe que era un pope del arte y que te enseñaba la disciplina pero hasta el menor detalle. Se jubila la persona que estaba a cargo de esa cátedra, que era Nancy Vallejo, y me proponen a mí para lo que generó una gran crisis en las estudiantes que estaban en ese momento por cursar y esperando ese gran momento de crecimiento académico. Y yo me pegó un susto terrible, porque digo, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago? O sea, yo no podré nunca ser como estas dibujantes espectaculares, si bien, por supuesto, manejaba la técnica, porque después de 5 años de estar dibujando y haciendo escultura y demás, era como así como regenia dibujando, pero en realidad no quería eso. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces empecé a trabajar con esa cuestión de decir, bueno, vamos a pensar qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Si el lápiz no tiene punta, no importa. Si podemos trabajar con puntas de tronco.
qué sé yo, pensemos, a ver, y entonces, bueno, fue un año muy peleado porque las chicas en ese momento me exigían que yo les enseñe la disciplina, y yo me peleé mucho, mucho, me peleaba, venía a mi casa con toda la angustia de decir, estoy errada, la estoy pifiando, me voy a hacer un curso de especialización para saber, y después decían, no, se va todo al carajo, yo voy a seguir por donde quiero ir, y la verdad que me encantó poder tomar esa decisión y poder hacerla y poder llevarla a cabo, y, y fui como cada año ajustando eso, ¿no? Esto de repensar qué enseñar, cómo enseñar. ¿Para qué sirve enseñar el arte? ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿No? O sea, este deseo de quiero hacer mi obra y venderla. Ajá, ¿y después qué? Bueno, bien, estamos haciendo la obra, pero ¿qué obra hacemos? ¿Para qué hacemos esa obra? ¿Para alguien que define lo que quiere? Porque es lo que se vende. Entonces, bueno, esta condición también que empieza a tener la obra como de mercadería. Entonces, bueno, en ese momento aparece también una cosa muy interesante que es, yo tenía mi taller con José, que lo tengo ahí incluido en el librito, por eso lo quise recuperar ese texto, porque escribíamos preguntas. José era uno de los primeros artesanos de Santa Fe, y estudiaba psicología social. Y con Maricel, que Maricel es, bueno, a quien le dedico el libro, mi hermana amiga con la que hemos criado y que hemos pasado por la aventura de dirigir 10 años juntas la Escuela de Arte, después trabajar juntas cuando ella estaba de directora de artística en los diseños curriculares, de irnos a las reuniones federales que se hacían en Buenos Aires, y de soñar eh, muchas, muchas historias para nuestra provincia, ¿no? Entonces, se nos ocurrió en ese momento también tomar la calle, ¿no? ¿Con qué lo tomamos? Recuperamos lo que había, que era una feria de artesanos tradicionales que se había cerrado. Y la reabrimos y nos reunimos con un grupo de artistas y artesanos. Ahí se empezó a discutir el tema que era artesanía, los artesanos tenían muy reglado lo que era la artesanía y lo que tenías que tener para participar en las ferias que se hacían, que eran muy importantes en todo el país. Y los artistas tenían muy definido qué tenía que ser para ser artista. Entonces, bueno, ahí empezamos a discutir y a consensuar y a unir. Tuvimos un grupo re lindo que estaba en ese momento Betty Lazzarini, que era un personaje, un artista muy espectacular acá, que hacía teatro, ceramista, artista visual, y fue uno de los personajes así más travestidos que tuvimos, y que se ponía un vestido, qué sé yo, de papel y salía a tomar el colectivo, por ejemplo, para ir a dar clase. Entonces, bueno, y para ir a dar clase, ¿a dónde? A la casa que habíamos alquilado y donde armamos un mercado de arte y artesanía. Entonces tomamos dos cosas, tomamos la plaza y instalamos la Feria de Artesanos de Arte y Artesanía, que es la feria que actualmente se sostiene como feria de artesanía, pero que tuvo su origen allá a lo lejos. Y habíamos armado un espacio en una vieja casona que está frente al convento de San Francisco, y ahí poníamos todas las producciones y dábamos clase. Entonces, los artistas, o sea, los que creíamos así que éramos artistas, le dábamos clase a los artesanos sobre cómo producir la imagen, los diseños y demás. Y los artesanos nos daban clase de las técnicas, ¿no? Del oficio. Entonces, habíamos hecho así como una asociación, pero hermosa. Éramos un colectivo precioso que trabajábamos fuertemente el tema de la, de la, de la pieza, de la construcción de la pieza, ¿no? Pero como objeto sensible, si se quiere, ¿no? Así que bueno, eso duró un buen tiempo hasta que, bueno, después
por las mismas normas que habíamos establecido, de que había que cambiar las comisiones cada cuántos años y demás, bueno, y cada uno fue haciendo su proyecto personal. Nosotros quedamos afuera de eso, porque después ya con Maricela empezamos a trabajar fuertemente en la Mantovani. Pero esa experiencia fue así para mí también reveladora, porque también ahí nos encontrábamos con que los profes artistas que iban así muy consagrados y a pasear por la feria de artesanos, veían que uno estaba ahí en su puestito y decía, pero ¿cómo estás acá? Vos no podés estar acá. Con todos los años que estudiaste y la capacidad que tenés y qué sé yo, vos tenés que estar en una galería de arte. Yo, no, esta es mi galería de arte, me encanta, amo este lugar. Y realmente he amado las ferias, amado, llevaba a mi chico, el Emiliano, que en esa época era chiquito, bebé, lo cargaba, José cargaba a Natacha, que era su bebé, y nos íbamos a las ferias y los poníamos los nenitos en las cajas de las mercaderías, mientras vendíamos, después, chao, mochilita con los niños y nos veníamos. Y bueno, así que esa experiencia sí fue muy intensa también, donde unimos esto de lo doméstico y donde fundamentalmente yo siempre aposté a lo afectivo, ¿no? Al encuentro desde lo afectivo y al respeto por el otro, por las diferencias, por lo que cada uno puede aportar, aunque sea mínimo. Y bueno, eso. Bien, hermoso lo que estás contando. Se me ocurre preguntarte, en este momento, ¿no? ¿Cuáles te parece que son los símbolos de los pibis y las pibas hoy? ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren? ¿Qué hambre hay hoy? Mira, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con los distintos contextos que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque por un lado está la urgencia, sobre todo de las chicas, ¿no? De ser cuidadas, respetadas, de pensarse en un espacio donde son protagonistas. Los chicos como tratando de ver cómo se insertan en ese mundo y en esa historia que proponen las mujeres. Todas las personas no hegemónicas tratando de pensarse cómo se introducen también ahí y cómo empiezan a tener su presencia. Yo creo que hay así como hay ámbitos donde hay mucho respeto por todas las distintas posibles formas de manifestarse, y hay otros ámbitos donde todavía no se entiende y donde no hay lugar y todavía se sigue pensando que tenemos que mostrarnos como el hombrecito y la mujercita, y que uno se preocupa mucho por eso. Yo creo que se rescata mucho lo que hace, o sea, lo que me parece es que los pibes tienen herramientas, muchas más herramientas que antes, herramientas tecnológicas, tienen las redes, que a veces pueden ser peligrosas, pero que son un buen instrumento si lo saben usar. Tienen la música, tienen la lectura, o sea, el uso de la música y el pensar qué música hacen, cómo la hacen, para quién la hacen, qué escuchan. Me parece que eso es re importante, lo mismo que qué leen, qué consumen. Es cierto que capaz que consumen menos libros y consumen más lecturas no sé, de los Instagram o de los, ¿no? Pero no importa. Leen. Me parece que pasa también por ahí, por el tema de leerse, de encontrarse con el otro. Totalmente. Y me parece que la producción creativa siempre es la que los va de algún modo a ir definiendo y salvar, y los va a ir salvando, diríamos, los va a ir salvando de esta gran crisis que va sucediendo, donde se tienen que pensar esto, de pensarse en esto de modificar algunas cuestiones que vienen muy instaladas, como la cuestión de cómo conformar una pareja, cómo es esto de enamorarse, cómo es esto de encontrarse con el otro.
o sea, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo me defino yo, ese quién soy que yo planteo en el libro, ¿no? ¿Quién soy ese que soy, que me muestro, pero el que quiero ser, el que me animo a ser? Me parece que ese desafío está instalado en todos los chiques de esta época. Pero Sí, te digo, me parece que también hay un contexto que define eso, porque si vos vas a un barrio marginal o vas a un pueblo, o vas al campo y pasan otras cosas también, ¿no? O sea, hay lugares donde no ha llegado o no les interesa esta discusión y no hay lugar para, no sé, para el hijo diferente, sí, ¿no? claro, claro, no, ni hablar. Sí, sí. ¿Y vos cómo ves que estas prácticas de los pibis se relacionan con los museos, por ejemplo? Ustedes tienen un museo increíble, dos museos increíbles, Santa Fe y Paraná, bellísimos. ¿Cómo se articula? ¿Se dialoga con el museo? ¿Lo toman como un espacio de referencia al museo? Mira, en las últimas políticas que se instalaron acá en la ciudad están tratando de hacerlo, están provocando de algún modo, ¿no? Eh, Desde los espacios educativos también, o sea, sí, hay como una intención de arribar al museo, de encontrarse con, y del museo también de que la gente, que los pibes vayan y se apropien de ese espacio. Pero bueno, creo que la pandemia de algún modo fue alterando esto y hay que como revisar y reconstruir este formato, ver cómo se va a hacer. Pero de todos modos yo creo que tanto en Santa Fe como en Paraná hay una intención y creo que porque en realidad yo creo que la fantasía de todos los pibes es entrar al museo y entrar como artista si es posible, ¿no? O sea, ser visibilizado en un museo es como una fascinación así, y si no podés ser como artista, bueno, podés hacerlo como investigador, podés hacerlo de diferentes modos, pero me parece que hay una tendencia acá en Santa Fe, ya te digo, y también en el Museo de Paraná, de propiciar eso. Sí, Eh, sí, sí, como políticas de los dos museos, me parece que sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, y acá del museo tanto provincial como de los municipales, ¿eh? Ah, bien, Sí, en los espacios municipales también están planteándose las mismas, o sea, las propuestas que hace también son, básicamente incluyen cuestiones, activaciones vinculadas a lo pedagógico y incluyen pibes, sí. O sea, bien, bien. hay espacios, diríamos, no encuentran las puertas cerradas como nos pasaba a nosotros, ¿no? Que nosotros teníamos que de algún modo para entrar al museo así, irrumpir y avanzarles sobre el policía que estaba en la puerta y entrarles, ¿no? Para susto de la directora en aquel momento que decía, uy, vinieron los de arte, ¿qué hacemos? Pero en este momento es como que no, que se propicia, diríamos, la actividad. Y también, ya te digo, desde las instituciones educativas. Eh, o sea que eso está muy bien. Eh, Bien, Se le puede hacer críticas a la forma, al modo, se está haciendo ajustes, pero es un tiempo de ensayos también, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. sí, claro, claro. Y vos como artista, ¿no? Yo sé que vos todo lo pensás colectivamente y me encanta y lo pensás con otros, pero vos, en algún pliegue tuyo estando con otros, ¿qué te falta como artista? Te falta, me imagino que te faltará de todo, ¿no? Eso habla bien de vos, pero ¿qué querrías como artista? Ay, qué pregunta que me haces. Pensalo, pensalo, En tranquila. realidad a mí como artista lo que me gusta es que la gente pueda consumir mi obra, diríamos, y cuando hablo de consumir, digo así en el término también de alimento, ¿no? Como, por eso creo que me largué con estos libritos, cuando el primer libro de ordenamientos ociosos, que fue un fanzine que me lo propuso Lucas, de Parientes, Lucas y Julia en aquel momento, eh, para mí fue así como una fascinación, porque yo escribía siempre, pero como yo no estaba formada en escritura, pensaba que no podía mostrarla, y me daba como mucha vergüenza mostrar lo que yo escribía,
Y cuando hice ordenamientos ociosos, que fue una instalación y performance que hice en el Museo Municipal, en un momento me encontré dialogando con mi abuelo, mi bisabuelo Pedro. Yo tengo una foto de mi bisabuelo Pedro, que era un viejo barbudo, así, que me acompañó siempre y lo tengo puesto en un lugar privilegiado. Entonces charlo con él cuando tengo dudas y él me mira y me dice cosas. Bueno, entonces le digo, Pedro, ¿qué hago con esto? Y entonces tengo unas ganas de mostrar lo que escribo. Y así salió, chau. Dije, puedo hacer una instalación de mis textos. Entonces los empecé a juntar y a editar y dije, puta, que son fuertes estos textos. Cuando los empecé a armar, me di cuenta de que en realidad hablaban de la vida del campo, de los mandatos, de la historia, de cuestiones de esto de crecer crecer criando hijas solo, ¿no? De tomar decisiones, de tener hijos y criarlos sola, ¿no? Entonces dije, esto lo tengo que mostrar. Y cuando lo mostré, la verdad que estuvo bueno porque me completaba la idea de la obra, de estos ordenamientos, que eran ordenamientos de osobucos, que eran los osobucos, eran los restos de los perros que yo le daba de comer, y ordenamiento de fósforos usados, y ordenamientos de cebolla y de piedritas, o sea, todas esas cosas inútiles que uno no sabe qué hacer. Me encanta ese laburo, me encanta. Sí, es muy Impresionante. lindo, yo lo amo ese laburo y lo reedité cantidad de veces y es como que lo puedo seguir editando, que eso fue algo interesante que me fue pasando también, que entendí, porque yo al principio decía, bueno, hice una obra y ahora ¿qué hago? Tengo que hacer otra, y después tengo que hacer otra. Y me di cuenta que las obras pueden estar en proceso y se pueden continuar a lo largo de la vida. Entonces yo tengo como varias obritas ahí, unos ordenamientos donde cada tanto aporto ahí. Ahora estoy con Esperando nuevamente, con la obra Esperando, que tiene otra particularidad, pero siempre está vinculado a lo doméstico. Entonces, bueno, ahí junté un poco todas estas cosas que uno va ordenando habitualmente. Viste que uno se pasa la cantidad del tiempo ordenando pelotudeces, o sea, ordena, no sabe para qué está ordenando. Pues sí, bueno, tengo que ordenar estos papelitos. ¿Para qué ordenar estos papelitos? Bueno, ordenar los papelitos. Y te sentí contenta, como que hice una tarea de ordenamiento, como que, bueno. Entonces eso tiene una cuestión que tiene, creo que está relacionado con el tiempo, pero con el tiempo de permanencia, ¿no? Con el tema de pensarse que tenemos una finitud y que tenemos que ordenar esto que nos sostiene como personas vivas. En ese momento ordeno flores, que después da lugar a esa obra Chicas Muertas, ordeno flores dedicadas a los muertos, que en ese momento eran mi padre, mi madre, mi tío, mis amantes, mi novio, qué sé qué, y ahí quedó. Pero después esa obra fue mutando y se transformó en Chicas Muertas, que le fue dedicando las flores, 30 flores, una chica por día y demás, que es una obra que es muy intensa, eh, y que implica siempre como una acción de ir al cementerio, a la florería, o sea, no son flores de cualquier lado, son del cementerio. Busco mis 30 crisantemos y los instalo en algún lugar como homenaje y Por los como... feminicidios. Sí, exactamente. ¿Y tiene No algo les que ver pongo con, nombre. Sí. no, perdón, con el trabajo de Selva Almada? Me enamoré de Selva Almada, o sea, amo a Selva Almada y la sigo absolutamente porque siento que tenemos mucho en común y sí, tomé el nombre de ella. Tomé el nombre de ella. O sea, cuando empecé a leer a Selva no pude parar nunca y tomo ese nombre de su obra. Bien, Exactamente. se podría pensar algo, ¿no? Sí, Juntas. totalmente. Sería Totalmente. lindo. Me encanta. Sí, ¿y Este, los libros dónde se consiguen? Antes que me olvide de preguntarte, que te están en preguntando. Azogue, los libros se consiguen en Azogue, Editorial Azogue, de Lucas Mercado. Bien, así que Carolina Cordisco que preguntaste o que hay comentarios, ya saben.
Sí, siesta, te cuento, siesta, es muy interesante siesta, Sí, porque siesta de algún modo, 2001, gran crisis económica, mis hermanos, o sea, mi padre se había muerto y todo lo que él nos dejó, nos legó y con mucho trabajo había construido, desapareció por créditos de bancos y demás, y entran en quiebra. Y perdemos absolutamente todo lo que teníamos. eh, entonces yo, cuando me entero de que van a entregar la casa paterna, la casa que estaba en el medio del campo y que fue nuestro refugio de niños, donde nosotros nacimos, le invito a Pedro tenía 12 años en ese momento, a que me acompañe a hacer una acción de despedida. Yo no sabía muy bien qué iba a hacer, pero tenía que ir a despedirme. Porque aparte yo tenía una relación con el molino muy fuerte, porque para mí el molino tenía el ruido del molino, tenía que cada tanto irme al campo a recuperarlo, muy vinculado a cantidad de cosas, de fantasías y de historias con mi viejo. Entonces nos vamos con Pedro y estamos ahí, yo digo, mira, voy a agarrar la cámara y seguime, yo no sé lo que voy a hacer. Y entonces realmente Pedro hizo un trabajo fantástico con sus 12 años porque no paró de sacar fotos a todo lo que le hice y a todo lo que hice al ritual de despedida. Y cuando vi el material dije, puta, esto es una performance. O sea, no lo había pensado de ese modo, yo iba a hacer algo totalmente íntimo y privado. Y lo tuve guardado un tiempo y cuando surge esto de pensar un librito 2016 que me propone Julia y Lucas, yo ya tengo un libro armado, le digo. Pero en realidad no tenía nada, tenía cosas sueltas. Entonces en un ratito, hace un tiempo, me puse a trabajar rápidamente, edité un poco las fotos, seleccioné y empecé a meter nuevos textos que fui encontrando y, y está muy vinculado a ordenamientos ociosos, ¿no? Porque recupero también tiempos de campo. Entonces, si esta tiene imágenes, las imágenes que tiene son las imágenes que me tomó Pedro haciendo la performance, y los textos, ya te digo, son textos así totalmente... nada, cuando yo escribo, como también en el programa doméstico, que vos me preguntaste el método, no hay un método, en realidad escribo y mezclo esto de pensar algo y escribirlo así tipo diario, ¿no? Una cosita, después recuerdo algo, después pienso, un pensamiento un poco más organizado, una reflexión sobre lo que es esto del enseñaje. Entonces, bueno, así sale siesta. ¿Y por qué sale siesta de ese modo? Porque yo a esa altura ya no podía más, ordenamiento tampoco me alcanzaba, pero sí me dio la pista cuando hice el texto de ordenamientos ociosos, que eso no está publicado, está en mi página, porque se agotaron los fanzines. Cuando hice esa obra me di cuenta que que necesitaba la escritura para terminar de completar lo que yo quería decir porque no me alcanzaba la imagen. Entonces necesitaba la palabra y necesitaba por ahí decirla en voz alta, entonces me encanta leerlos en alguna situación, ¿no? Y me gusta ponerme en situación de leer mis propios textos, pero no como que leo el texto, sino es mi cuerpo que habla, es mi cuerpo. O sea, recupero. Hay un ejercicio muy lindo que yo hice con una de mis ayudantes chamánicas, que es hablar desde mi cuerpo de niña, y eso me descubrió también una situación performática que me mueve, me moviliza mucho y me lleva, pum, así a esa niña criada en el campo. sí, Victoria, sí. Que bueno, que vive su orfandad, porque yo a los 12 años me quedo sola y, o sea, se muere mi madre y tenemos que tomar la decisión. Que eso, fíjate vos, que en mi obra yo vuelvo siempre para atrás y recupero esas cosas, ¿no? Entonces, recupero esa historia del campo donde
veníamos de una historia re feliz, idílica, con una madre fascinante, muy inteligente, que me enseñó todo. No entiendo cómo hasta a los 12 años yo sabía todo. Ya sabía qué me iba a pasar, ¿viste? Sobre la menstruación. Me decía que me cuide de los muchachos, que me cuide de esto, que me cuide de aquello. O sea, me dio todas las indicaciones para después morirse. Y para morirse sin cargo, digo yo, la desgraciada. Y entonces nos dejó ahí a los 3 hijos, y entonces mi padre ponía mujeres para que nos cuiden y nosotros las maltratábamos bastante porque no queríamos, entonces decidimos que nos íbamos a criar solos. Y mi viejo dijo, bueno, pero entonces ¿qué va a hacer? ¿Raquel se va a ocupar de las tareas domésticas y usted del campo conmigo? Y yo dije, no, yo voy al campo, vamos al campo a ordeñar, a levantar bolsa y demás, y después vamos a toda la cocina, y lavamos la ropa y todo. Y hicimos esa asociación con mis hermanos y fue muy hermoso, porque aprendimos un montón de cosas. Yo adquirí así una forma de marimacho, me decían, por eso de algún modo estaba expulsada del grupo de amigas del pueblo, y por eso me fui del pueblo a los 16, porque sentía que estaba totalmente ajena a esas propuestas que tenían las chicas en ese momento de ir a los boliches y de qué sé yo qué. Y entonces me fui a un pueblo a San Justo porque 3 años que después ahí conocí mis amigos del alma que me aceptaron como venía, y después me vine a Santa Fe y acá me quedé, porque acá quedé, me hermané con la gente de acá y no me pude más ir. Pero bueno, fue para mí volver con la obra a esas historias, me resulta sanador y me resulta sumamente sustancioso, ¿no? Entonces en un momento hago una obra que se llama Cartas a Orlando, que es a mi viejo, y en una obra muy objetual le muestro mi amor y mi desamor, ¿no? Mi odio por todo eso que él no me cuidó. Pero al mismo tiempo entendí después con los años que el pobre hombre, digo pobre hombre porque no era mal tipo, pero estaba solo, muy solo en ese campo con esos 3 hijos, con el roto su ilusión y roto su proyecto, ¿no? Entonces tuvo que rearmar todo eso como pudo. Entonces, bueno, después le perdoné. Y cuando le perdoné se murió. Entonces... Qué bueno hablar así de los vínculos, ¿no? Y contar desde la intimidad de tus vínculos cosas que nos pegan a todos, ¿no? Acá hay mucha sensibilización en este chat de cosas que te ponen. Y acá Victoria pide, y creo que es unánime, que leas, que nos leas algo, que busques algo que te guste leer, si tenés ganas, ¿no? De leernos algo. Hay unos aplausos que hace Lila. Y vayan mandando preguntas o después abrimos el micrófono y lo que quieran, díganle, pregúntenle. Así no monopolizo yo. No sé qué leer muy bien, pero tal vez Victoria tiene ganas de que lea algo en especial. A ver, Victoria. No, hola. No, te vi con siesta ahí en mano y bueno, y trajiste ordenamientos y hay tantos textos tan fuertes como lo mencionabas, así que no, es si tenés ganas y lo que fluya con tu cuerpo y con tu voz y tus manos, como siempre haces una lectura muy visceral, si tenés ganas. Y si no, sigue el micrófono con otra pregunta. Les voy a leer algo que puede tirar otras... Gracias. Puedo leer algo, a ver si lo encuentro. Una cosa que les puede tirar también una serie de preguntas. A ver si lo encuentro a mano. Pero este es de siesta, ¿no? Aguántenme un poquitito. Sí, cómo no. Ahí te preguntan si es de Santa Fe, Lisa o de Entre Ríos.
No, es Elisa de Santa Fe. De Santa Fe. Bien. Una cosita, no encuentro lo que buscaba, pero les leo un poco lo que es la síntesis de esto que les contaba, ¿no? Que después yo lo recupero. Dice, mis primos y yo, primero mi abuela, mis primos y yo corríamos por el patio como en un día de fiesta. Cada tanto entrábamos al dormitorio donde se había improvisado la sala fúnebre. Espiábamos a la mujer que se obstinaba en tener los ojos entreabiertos. Nos apretábamos con una mezcla de miedo y encantamiento y salíamos corriendo. Poco después mi madre se hizo pintar las mejillas de rosado, un poquito celeste los ojos y roja su boca para no parecer tan muerta. Me despidió recordándome mi padre y mis hermanos, la casa, la ropa, el estudio y que no olvide de ser artista. Después mi tía fue desapareciendo lentamente en su cama. Su marido balanceándose de una soga del techo del galpón de la estiva del maíz, y mi padrino, burro como era, llegó tarde a una intervención y fue mutilado hasta el cansancio, hasta decir basta. No mucho después, mi padre, en un último deseo de poseerme, viajó desde el campo a la ciudad donde yo vivía con mi hijo, su primer nieto varón, para saludarme y saldar definitivamente las deudas de tantos años de malos afectos y poco entendimiento, y murió el momento de besarnos y decirnos amores. Supe después que ya no quedaba nadie que me contara mi historia, que la tenía que reinventar. Supe también que sería yo quien reeditara la leyenda familiar para mis hijos, para mis sobrinos, para mi hermano menor. Supe ahí de la soledad, la ausencia, infinita y finita, el no regreso, la nada. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que le venía contando. Yo tenía en esa época la idea de que se iban a morir todos y que, así como, bueno, ¿quién viene ahora para morirse? Porque era terrible la situación, o sea, era una constante, ¿no? Mi abuela, a los 5 meses mi madre, después a los pocos años mi tía, después, bueno, toda una cuestión de mucha muerte para una pendeja, ¿no? Donde estaba tratando de pensar la vida, ¿no? Entonces, bueno, era así como muy, muy intenso. Bien, Y como sí. es, y les leo una cosita chiquita, pero esto sí, de programa doméstico, que me gusta mucho, que es Las tripas se desacomodan. Es un ensayo poético. Las tripas se desacomodan, pensar, pensar, pensar. Un gesto, un dato. Los dientes apretados, cruje la quijada, no hay caso, no sale, neutro. El espacio modulado del piso, la perra suspira, noche. La imagen se vela. ¿Dónde encontrar el dato? La palabra, la imagen, vacío. Esto es así, como una noche de esa que estaba buscando la imagen, por favor, y no aparecía. Sí, qué potencia te dice Karina Mendoza, totalmente, ¿no? ¡Qué La hervor! Karina La Mendoza, Karina mirá. Mendoza. Che, hay gente ahí que te quiere hacer preguntas. Si quieren abrir el Dale, micrófono dale, y pregunten ustedes. preguntan. Vos, Víctor, querías preguntarle algo sobre el museo y el barrio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hola. de Rosario, pero conozco mucho todos los lugares que nombraste, San Justo, Humboldt, La Esperanza. No, me llamaba la atención esto de cómo llevar el vecindario al museo. No sé si vivís cerca del museo, pero me interesó toda esa cuestión de vincular ese lugar tan frío, ¿no? Que es el Galisteo a veces, y dónde está también. Para nosotros el Galisteo, profanar el Galisteo fue un acto, un desafío y fue una diversión, y se lo agradecemos a Analía que nos haya posibilitado eso, que nos haya permitido jugar en los distintos espacios, jugar en el buen sentido, jugar como jugarse, ¿no? Porque con Victoria lo que hicimos, Analía nos propone a las dos que hagamos la curaduría, y nosotros dijimos, bueno, pero vamos a hacer una curaduría desde de A3, no como Victoria Ferreira y Raquel Minetti, sino como de A3.
Porque eso que implica, nosotros cuando hablamos del DA3 hablamos de este vínculo entre las instituciones, los vecinos y los artistas. Yo ando ahí probando, practicando el hablar inclusivo y me cuesta un poco a veces, así que perdónenme que le mando unas patinadas, pero bueno, estoy aprendiendo. La cuestión es que, ¿qué hicimos? Deambulamos por el museo y armamos una estrategia, se los voy a hacer muy chiquitito, esto fue mucho trabajo y mucho tiempo, muchas noches en vela, pensando esto y mandándoles WhatsApp y diciendo podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Pero en síntesis lo que hicimos fue meternos en todos los espacios invisibilizados del museo, que en ese momento era decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no conocemos? Nada, conocemos solamente las salas del museo, donde se hacen las exposiciones. No conocemos el archivo, no conocemos la biblioteca apenas, no conocemos el depósito, no conocemos las obras que están en el depósito, conocemos algunas, las que cada tanto sacan, no conocemos cómo funciona el departamento pedagógico, estaba en ese momento incipiente, ahí tratando de pensarse. Entonces, bueno, decidimos ir por todo, ¿no? Una cosa que era así como absolutamente corajuda, diríamos. Nos íbamos a meter en 7 salas, decidimos tomar 7 salas y armar esto. Entonces, ¿qué decidimos? Que íbamos a proponer cada sala, hacer distintas propuestas con otros curadores al mismo tiempo. O sea, que cada persona que se hiciera cargo nos hiciera una propuesta. Y ahí, bueno, recurrimos a nuestras amigas. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, hacemos una convocatoria abierta y dijimos, no, nosotros tenemos que garantizar que esto salga y tenemos que pensar en gente que armar equipo con los que conocemos y que sabemos que esto va a funcionar. Entonces fuimos armando las distintas salas y en la sala, por ejemplo, la sala central, que se llama Sala San Martín, tomamos la decisión de hacer que la curaduría la hagan vecinos de distintos barrios. Entonces, primero trabajamos con la gente de los archivos y con la gente ay, no me acuerdo el nombre que tiene el registro de las obras, y con la gente del depósito. Vimos qué obras, ahí pensamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Una muestra de mujeres? No, muestra de mujeres no, mujeres solas no. Muestras de, no sé, los últimos 10 años, los salones, no. Bueno, fuimos buscando, como probando distintas formas de pensar esa muestra, planteando distintas hipótesis, y finalmente pensamos en los distintos contextos, o sea, vimos que había obras de todo el país, y que esas obras marcaban un contexto definido de cada lugar. Entonces tomamos esas obras, hicimos una selección de 30 obras, que mostraban los paisajes, es decir, los paisajes pensando como humanidad, ¿no? Como gente, no eran que eran paisajes bucólicos, eran paisajes que definían situaciones contextuales. Elegimos 30 y después elegimos también 3 formatos. Decidimos un formato que invitar vecinos de distintos barrios, por otro lado invitar artistas de otras poblaciones de Santa Fe, y por otro lado convocar virtualmente 3 artistas de diferentes lugares del país, y por otro lado 3 escritores. Entonces, le mandamos a la gente por la virtualidad, enviamos las obras y enviamos una consigna de que elijan qué obra proponían para una muestra y que argumentaran. Entonces nos enviaban esto por mail. Y por otro lado, armamos un encuentro con los vecinos y los artistas del interior que decidimos no llamar del interior, sino de las poblaciones vecinas a Santa Fe, y del norte, o sea, elegimos norte, noroeste y centro. Y los convocamos
para un día determinado donde expusimos las 30 obras y tenían que elegir la obra y argumentar por qué elegían esa obra. Realmente el resultado fue pero maravilloso, porque si ustedes entran en la página de Invisibles y Salvajes y leen los argumentos de los vecinos, por qué eligieron las obras y qué obras eligieron, se van a dar cuenta, por ejemplo, los vecinos de acá del barrio, de los barrios cerca del Salado que fueron inundados, eligen una obra que se llama La Inundación. Pero lo interesante es que no la eligen porque ven el nombre de la inundación, ven la imagen y dice esa obra, cuando ven, era la inundación, entonces ellos quedan así como totalmente maravillados por este encuentro con la obra desde la imagen y después encontrarle el título, y entonces escriben sobre esa situación. La gente de Reconquista me parece de Avellaneda, eligen algo vinculado al campo y al trabajo del campo. Entonces, bueno, se eligen obras que ponen de manifiesto su relación con la realidad que ellos viven. Eso fue maravilloso. Así entraron los vecinos al museo y fue, te digo, el día de la inauguración se llenó de vecinos, porque estos vecinos que de pronto eran protagonistas llevaron toda la familia, los otros vecinos, o sea, explotó el museo. Y aparte, por otro lado, teníamos una sala que la curó Laura Benech, que era de tecnología, básicamente, arte y tecnología, que se llamaba Laboratorio, y donde ella convoca a estudiantes de la Mantovani, estudiantes de la universidad, convoca a profesionales y a científicos y a especialistas en tecnología, que van con sus estudiantes también, gente de la universidad, y entonces ahí arma otro tipo de estructura también de público. Entonces, bueno, ahí se hacen otro tipo de experiencia, que también pueden verlas en la página de Invisibles y Salvajes, que es muy interesante esa propuesta, porque abre el juego a millones de cosas. En otra sala proponemos a 3 desconocidos, que nosotros conocíamos, pero que ellos no se conocían, que es un artista de acá de la zona de Recreo, que vive en Los Ángeles, un artista de Mendoza y un artista de Santa Fe, amiga del grupo, o sea, del grupo de A3, que ahora participa en el grupo de A3, los invitamos a que por WhatsApp armen una curaduría y armen una propuesta curatorial. Entonces cada uno, Patricia Josen trabaja en Los Ángeles con sus familiares de acá de Recreo y le hace preguntas que después borda, cose y hacen su papelito que nos manda. Nazaret convoca a otra gente para que haga un ejercicio curatorial sobre las colecciones que tiene en su casa. Entonces aparecieron millones de Playmobil, estampitas, jueguitos de té, o sea, las colecciones que la gente, que sus amigas a los que convocó, le ofrecieron para su muestra. Y Bruno Casola hace un recupero de los platos de su abuela. Entonces trae platos de su abuela, le prestamos platos nosotros, pero hace como una escena, crea una situación, de algún modo una apuesta que remite a esos platos de la abuela con los esquejes que la abuela robaba de las calles y hacía sus plantitas. Y finalmente esto lo cerramos con un ejercicio curatorial que le proponemos a los pequeños del TEC. El TEC es el Taller de Expresión Creadora de la Escuela de Arte, que está, el grupo que fue estaba a cargo justamente de Laura Norma Martínez y de Nazaret, y entonces va a este grupo y hacen un ejercicio curatorial de obras que ellos llevan y lo exponemos, o sea, hacen también un ejercicio de montaje. Por otro lado, Maricel y Pitu Storti, dos artistas y fundamentalmente docentes, hacen otra interpretación de esto de las colecciones privadas, pensando cómo estas colecciones privadas pueden ingresar al museo, y entonces visitan a distintas personas de la ciudad, amas de casa, mecánicos, tatuadores, de los más diversos, y les preguntan que
obsequiarían al museo? O sea, ¿qué donarían al museo para que entre al patrimonio, para que sea patrimoniable? Eso lo graban en un video y de algún modo introducen todas esas obras en un video como patrimonio del Rosa Galisteo. Entonces, bueno, es un juego, pero absolutamente voluptuoso, si se quiere. Por otro lado, armamos un espacio del mate, que en ese momento se entraba en discusión si se tomaba mate o no en el museo, entonces creamos el espacio del mate, y en ese mate que hacemos, y discutimos sobre cuestiones del arte, y hablamos sobre los salvajes y los invisibles, sobre todo aquellos artistas que estuvieran marginados por distintos motivos, ¿no? Porque no respondían a la norma en distintos momentos. Entonces hicimos unas varias activaciones donde se ofrecía a la gente que quisiera escuchar charlas de esta gente, se hacía un intercambio, que también esto está documentado en los archivos del museo y en la página. Entonces, bueno, de ese modo entramos todos, así. Un día apareció un grupo de chicos raperos y se pusieron a bailar un rap frente a una obra de Richard Pautazo y no pararon en toda la noche, en toda la tarde, así estuvieron rapeando fuertemente a partir de lo que le generaba la obra esta que estaba instalada en el espacio de Salón de Becarios. O sea, cuando instalamos Salón de Becarios en esa sala, de algún modo damos pie luego a lo que ahora se propone como la convocatoria para la investigación, que se hace todos los años en el Rosa junto con el Salón, surge de esa propuesta de esa sala. Y por otro lado, la última, que es el lado B, ahí nos fuimos metiendo en lo que era, íbamos encontrando obras y detrás había otras cosas. O sea, sacábamos un dibujo y atrás había otro dibujo. Sacábamos una pintura y atrás tal vez había o un dibujo o una mancha o algo. Entonces, un montón de artistas se arrepienten o no tienen qué usar y usan un soporte ya usado y lo usan del otro lado. Entonces, eso dio lugar a algo muy lindo que se llamó el lado B, que nos llevó a pensar los procesos de producción de la obra y donde incluimos también qué pasaba con estas obras que llevan un proceso como la escultura en bronce, o sea, las esculturas que van procesadas. Entonces, bueno, se hicieron activaciones permanentes y hubo una acción totalmente abarcativa, ¿no? Y totalmente posibilitadora de que la gente accediera, la gente común, la gente que no va al museo, y estaban reencantados. Y esto convocado por una frase de Kamitzer que pusimos al ingreso, ¿no? Con mucho gusto de parte de él, donde la obra de él que nos facilitó, que dice, el museo no es una escuela. El museo es una escuela, no es una escuela. El museo es una escuela. Es una escuela. El museo no es una escuela, es una escuela. Es una escuela. Hay que pensarlo, es para pensarlo. Sí, en realidad él hace una provocación con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. El público interpreta. Exacto. Y contradice y discute, ¿no? Porque a él le gusta mucho esa polémica. Entonces, bueno, hay que ver el concepto de escuela también, hay que revisar todo. Seguro. Entonces es todo eso, ¿no? Es como que cada cosa que se propone, y esto yo lo propongo todo el tiempo cuando trabajamos en esto del enseñaje, ¿no? Todo el tiempo hay que discutir las palabras. El enseñaje. ¿No? Esto de pensar qué estamos diciendo, ¿no? Porque el otro día aparecía así alguien que me dijo, pero en tu libro aparece el término representación, que es un término que ya no se usa. ¿Por qué no? ¿Qué hacen en teatro? Si no es una escena, o sea, presentar una escena, o sea, crear una nueva escena, o sea, pensarse como un nuevo actor, pensarse como en un nuevo escenario. Es interesante. Sí. O sea, si uno puede abrir el juego de las palabras,
re lindo porque aparece toda una poética de la palabra y la podemos apropiar desde otros lugares. Totalmente, y es un lugar de disputa, ¿no? La palabra. Exactamente. El lenguaje. No se lo Sí. vamos a dejar a les unos, siempre a los mismos, ¿no? La palabra. Ajá. ¿Y por qué no representar? Hay que disputar la representación para lo que no puede ser representado, lo que no está siendo representado. Sí, sí, sí. Bien. Así que bueno, creo que te respondí, Víctor. Sí, sí, totalmente. Es más, creo que voy a tomar algunas ideas. Pero Yo perfecto. trabajo mucho acá en el barrio, trabajo con jóvenes raperos, y me llamó la atención esto de vincular el museo al barrio, porque parece que hay una frontera. También te iba a consultar, o veía una relación entre tu forma de hacer arte y tu forma de educar y tu forma de vivir, como una cosa muy coherente, digamos, y unida. Para mí, yo también trabajo de esa manera, uniendo arte, educación y la vida. Y te iba a consultar sobre la pedagogía invisible, hasta que nombraste a Camisa. Ajá. Sí. Y que Lo también que pasa es siempre está hablando de esto, de la relación entre arte y educación. Que vos era una preocupación de tus inicios, si ser artista o ser educadora, y yo personalmente considero que es lo mismo. Y bueno, y creo que desarrollaste vos un camino así, en ese sentido también, muy de vincular y de vínculo. O sea, yo también creo que el arte es eso, es vínculo, es buscar como se dice, cómplices, complicidades, y creo que es lo que haces todo el tiempo. Sí, el tema es que a mí me interesa, por ejemplo, como ir achicando, como ir cortando campo, ¿viste? Cuando trabajo con los estudiantes, porque ¿qué sucede? Esto que a mí me dio mucho trabajo es porque yo venía de una, imagínate, yo nací en el 57, tengo 64. Me formé reacadémica, como les decía. Entonces, romper con eso era profanar la institución también, ¿no? Era como destruir una cuestión que habían construido con tanto intensidad y con tanto afecto también mis profes, porque lo hacían con todo el amor ellos, ¿no? O sea, para ellos construir un aprendizaje disciplinar era como construir discípulos, como pensar discípulos que repitieran, incluso algunos se preocupaban hasta que uno siguiera la misma estética, ¿no? de ellos. Entonces, salvo un profe que tuve, que para mí es el tipo más genio que tuvimos en la escuela, que era Wenceslao Serlaseca, un profesor muy poco conocido, con un perfil muy, muy bajo, que él me enseñó también el perfil bajo, del que tengo su herencia, tengo la herencia de su mesa de trabajo, que la uso como mesa de cocina, por eso alimento ahí. Wences me decía, hay que vivir, entre unas cosas, decía, hay que vivir como si hoy fuera el último día y hay que enseñar como si vos no supieras nada y todo lo aprendés del otro. Entonces, esas cuestiones que decía Wences, así como que se iban instalando, y él decía, y yo no sé eso, pero seguramente vos lo sabés mejor que yo. Sí, esa historia a mí se me instaló mucho, ¿no? Es decir, yo la verdad que sé pocas cosas, pero sé que los otros saben mucho y que de esos otros puedo aprender mucho. Entonces, cuando yo me encuentro con la gente joven, con los estudiantes en la facultad, por ejemplo, y demás, o con los grupos que vienen a trabajar conmigo en programa, lo que me preocupa básicamente es que, o lo que me ocupa, más que me preocupa, lo que me ocupa es que entiendan directamente que podemos ir a trabajar o a ponernos en obra, como dice Victoria. O sea, podemos empezar a producir sin estar pensando si lo vamos a hacer o en pintura o en dibujo, si voy a ser un excelente dibujante, un excelente pintor, un excelente performance. Simplemente que tenemos que producir y después veremos
por dónde sale eso, ¿no? Por dónde se va colando, si por el cuerpo, qué materialidad toma, y cómo se va organizando. Bien, qué bueno eso que dijiste, ¿no? De esa ignorancia fundamental para dar clase, ¿no? Esa actitud de ser ignorantes. Me encantó. Sí. Recupero Pero eso. aparte que Kena no es una postura así como... Es real, yo no estoy estudiando todo el día para dar una clase magistral porque me reaburro y porque aparte me olvido. Entonces prefiero como ir capturando, como ir escuchando, tomando, que me vaya atravesando el saber de los otros, y lo que yo hago es una lectura en todo caso, que es mucho más permeable y que permite este juego, diríamos, de que vayan saliendo cosas, que vayan aflorando, que vayan, ¿no? Esta cuestión también que tiene que ver con el campesino, ¿no? Esto de ir como esperando que la cosa surja. Hermosa la metáfora. Che, yo creo que hoy fue un aprendizaje increíble. Todo lo que nos llevamos, esto queda grabado, reitero, consúltenlo, compártanlo, yo se los voy a mandar a todos. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Me quedaría toda la tarde, pero pienso que ya tenemos una linda panzada y te convoco para el segundo cuatrimestre, para cuando lo vuelva a lanzar. Bueno, dale, me encanta. ¿Sí? Por supuesto, te convoco y ya pensemos. Yo siempre que pienso que no voy a hablar nada y después me empiezo a hablar y me pierdo en las palabras. Me encanta. No te perdés nada. O sea, y si te perdés, nos perdemos y está bárbaro. Es un ejercicio súper necesario. Súper, ¿no? Has abierto cabezas hoy, la mía, como siempre, me la has roto. Así que Raquel, más que agradecida. Aparte porque sé que ustedes nos regalaron su siesta, que es sagrada. Joder. Sí, la siesta. Mira, yo creo que la siesta se nos alteró bastante con estos cambios, ¿eh? Sí. Ahora la siesta puede ser en cualquier momento, ¿viste? Por ahí te quedás trabajando la noche y haces una siestita a las 11 de la mañana. Está rarísimo eso. Hermoso eso también de recuperar el tiempo para nosotros, ¿no? Que la pandemia nos dé algo bueno. Sí, sí. Sí, yo le he sacado bastante cosas buenas, ¿eh? O sea, he escuchado mucha gente, conocido mucha gente. Este encuentro me parece magnífico y te lo agradezco, Kekena, pero te lo agradezco y no sabes cuánto. Agradezco a todos los que están ahí presentes y poniendo la oreja y el corazón. Y bueno, sí, hay mucho más para charlar y seguramente podremos seguir en algún momento. Vamos a seguir. Gracias millones de veces. Gracias a todos ustedes. Síganla a Raquel, pidan el libro, pidan los libros, sigan a Raquel por Instagram, síganla, busquen la página que compartió Victoria y sigamos haciendo red, que salgan muchas cosas de acá. Mucho, sobre todo comidas y mateadas y sueños entre todos. Sí, y muchos de a tres. La experiencia de a tres es maravillosa. Me de a tres, así tiene mala fama, ¿viste? Pero bueno, el poliamor viene, así que vamos. Nos encanta. Nos encanta estar así, mal afamadas. Me encanta totalmente. Bueno, chiquis, ¿nos seguimos? Un abrazo grande, Kekena, espero tu libro con mucha ansiedad, no te olvides. No, ya lo tengo embalado, así que mañana lo mando, mañana lo voy a mandar. Dale, bueno. Beta. Gracias un abrazo grande a todos. Nos vemos, hasta la próxima. Después pásame el link así. Sí, ahí va. Ya lo subo besos. y va para todos. Chau, che.